Continuamos en la tarde de NTN 24. Quiero saludar a David Smolansky. Él es hoy alcalde de Latillo, que es uno de los municipios más importantes de Caracas, capital de Venezuela, y precisamente pertenece al partido Voluntad Popular. Freddy, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Yo quisiera comenzar, ya tenemos un temario amplio para conversar, pero quiero iniciar precisamente por estas denuncias que está haciendo Freddy Guevara en Caracas, de acoso, de persecución a dirigentes de Voluntad Popular y sobre todo de una línea del PSV que llevaría a ligar, a relacionar de alguna manera a dirigentes de Voluntad Popular con las situaciones de protesta y de saqueos que están ocurriendo en el país. Bueno, antes que nada, pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación, y para mí es muy importante el Foro Económico Mundial explicar la crisis humanitaria que hoy vivimos en Venezuela, reflejada por la escasez de alimentos, de medicamentos, y además de eso hoy teniendo la inflación más alta del mundo. No es un secreto para los venezolanos, y ya buena parte de la región lo sabe, que hay un plan por parte del gobierno sistemático de querer acabar con Voluntad Popular, de querer anular a todos nuestros dirigentes. Empezó en el año 2014, cuando injustamente encarcelaron a Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde, y nuestro coordinador político, Carlos Vecchio, en esa misma época tuvo que salir del país, está hoy en estos momentos en el exilio. Dirigentes nuestros como Rosmin Mantilla, Gilberto, Darío Ramírez, hoy se encuentran también presos o en el exilio. Y ahora estos saqueos, que el único responsable de la situación económica que hay en Venezuela, que no haya leche, que no haya azúcar, que no haya café, que no haya pasta, que no haya arroz, que la gente esté pasando hambre, es el gobierno nacional, por la corrupción, por apostar a una economía completamente regulada, de controles, estatizadas. Entonces, ahora que la gente tiene hambre y que está desesperada por comer, que está desesperada por conseguir cualquier producto regulado para poder alimentarse, y que lamentablemente pues lo que se ha generado es una situación que ninguno de los venezolanos hoy deseamos, entonces el gobierno lo que le queda es culpar injustamente a Voluntad Popular. Yo siempre lo he dicho públicamente, siempre lo comparto con mis activistas de Voluntad Popular: cada vez que más nos atacan, el partido crece. Cada vez que más nos atacan, el partido más se organiza. Cada vez que más nos atacan, el partido tiene estructuras en todo el país, y además llevamos estas amenazas, estos amedrentamientos, estas persecuciones a los ámbitos internacionales. Entonces, en ese sentido, pues nosotros no les quepa la menor duda que Voluntad Popular va a seguir trabajando a través de una vía democrática que nos ampare la Constitución y la ley para activar el referéndum revocatorio, que lo que estamos pidiendo es más la libertad de los presos políticos, que se active el canal humanitario para que llegue a Venezuela alimentos y medicamentos, y que se respete la voluntad popular que se expresó el pasado 6 de diciembre, cuando 2/3 partes de la Asamblea Nacional hoy son de la unidad y el Tribunal Supremo de Justicia la desconoce. Bueno, una voluntad popular que pareciera, y no me refiero al partido, sino a la voluntad de los venezolanos al cambiar el poder legislativo, la Asamblea, pareciera no respetarse, pero ese es un tema que también podemos tocar. Quería sí preguntarte lo que muchas veces nos preguntan, a nosotros también: ¿por qué ese ensañamiento del gobierno venezolano en contra de Voluntad Popular y de su dirigencia? Bueno, Dania, yo creo que Voluntad Popular ha sido un partido que le ha hablado muy claro al país, que desde hace más de 2 años nosotros estamos exigiendo la salida de Nicolás Maduro, que esa salida además siempre la hemos planteado desde la vía constitucional, desde la vía legal, pero sí con mucha calle pacífica, calle no violenta, pero calle con firmeza, con irreverencia y con creatividad. Desde que Leopoldo López hizo el llamado a la salida, donde también nos acompañaron otros dirigentes importantes, como Antonio Ledesma, que tiene más de un año justamente preso, o María Corina Machado. Ahí lo que planteamos hace 2 años es que se hiciera un gran debate a nivel nacional para ver cuál era el mejor mecanismo para poder generar un cambio de gobierno. Bueno, 2 años después, hoy hemos decidido que es el referéndum revocatorio, y por eso es muy importante que el Consejo Nacional Electoral, después de la validación de la semana que viene, el 1% de la firma, donde le han colocado todas las trabas, le diga al país cuándo es la fecha para el 20% de las firmas, que son casi 4 millones de personas, y lo más importante, cuándo es la fecha para convocar ese referéndum revocatorio, donde hemos dicho que tiene que ser sí o sí en 2016. Voluntad Popular además es un partido que agrupa a muchos jóvenes. Hoy jóvenes somos alcaldes. El caso de Ariel Ceballos, por ejemplo, otro joven alcalde que está injustamente preso, son concejales, son diputados y han representado una alternativa
a los venezolanos. Por eso ese ensañamiento contra nuestra organización, pero si fuese por Nicolás Maduro desde hace 2 años hubiésemos desaparecido el mapa político, y todo lo contrario, nos hemos fortalecido, hemos llevado además nuestra voz a toda la comunidad internacional y no vamos a dejar de luchar por tener un país donde haya libertad, donde haya justicia y donde haya oportunidades. David, en un foro como este, en un foro como el que se está desarrollando en Medellín, donde estamos precisamente, ¿cuál es el llamado? Porque toda oportunidad pareciera propicia para los venezolanos, para hablar, para hacer planteamientos. ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, yo es primera vez que yo vengo al Foro Económico Mundial de América Latina. Para mí, la verdad, es un privilegio poder estar acá y sobre todo poder estar acá para alertar de lo que está ocurriendo en Venezuela. Una crisis humanitaria especialmente reflejada en la escasez de alimentos, en la escasez de medicamentos y en la inseguridad, que es un tema que yo siempre menciono, donde en 17 años casi 260.000 venezolanos, disculpen, han sido asesinados, y la raíz es la impunidad. En este foro hemos tenido la oportunidad de decir que lo que estamos pidiendo desde la Alternativa Democrática, que hoy representamos a la mayoría de los venezolanos, es, en primer lugar, que haya fecha para el referéndum revocatorio. En segundo lugar, que haya libertad para los presos políticos. En tercer lugar, que se active el canal humanitario para que entre comida y medicamentos al país. Y en cuarto lugar, que se respete lo que ocurrió el pasado 6 de diciembre, donde ganamos la mayoría de la Asamblea Nacional. He tenido oportunidad acá pues, de hablar con distintos alcaldes de la región, con jefes de Estado, con expresidentes, también con distintas personas que vienen del mundo empresarial, y estamos llevando ese mensaje, como se llevó esta semana a la Asamblea General de la OEA, como se va a llevar la semana que viene al Consejo Permanente de la OEA, como hemos visto varios de nuestros dirigentes, como hemos visto Lilian Tintori, Mitzi Ledesma, también cuando se han reunido con jefes de Estado y con expresidentes diciendo, bueno, ¿qué es lo ilegal de pedir una fecha del referéndum revocatorio? ¿Qué tanta maldad puede haber que no se permita que entren medicamentos y alimentos cuando hay gente que muere de hambre o cuando hay gente que está muriendo porque no se puede curar a tiempo? Entonces, eso es lo que hemos venido acá hablando. Y otro tema, y discúlpeme que me extienda, desde el punto de vista local. Yo soy alcalde y hablo con toda la responsabilidad que Nicolás Maduro ha venido asfixiando a las alcaldías. No transfiere los recursos, cuando los transfiere lo hace de manera desorganizada. Hay alcaldes presos, como el caso de Ceballos y Ledesma, y es muy importante que el principio más elemental de una democracia es precisamente la descentralización y la autonomía de los gobiernos locales, y que los alcaldes de la región pues estén mucho más enterados de ese asedio que hay contra los alcaldes que fuimos electos democráticamente hace 2 años. Ahora, David, ahora que mencionaste el corredor humanitario, recuerdo, compartí con nuestra teleaudiencia hace unos minutos atrás la entrevista que tuvo la oportunidad de hacer Gustavo Alegret con el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que cuando le mencionan corredor humanitario, pues él dice, eso implica que habría que llevar medicamentos a puntos específicos donde la gente se está muriendo de hambre, y la verdad, yo no sé dónde están ubicados, decía el presidente Samper. Yo creo que podríamos hacer un tour o llevarlo, porque ¿cómo alguien puede dudar en este momento que hay puntos en la geografía venezolana donde la gente se está muriendo de hambre, si son los testimonios de los canales internacionales, porque los nacionales tienen poco campo de acción, transmitimos a diario? Sí, Dani, yo nuevamente te hablo en mi función como alcalde. El Hatillo tiene 25% de la población que vive en una zona rural, tiene 9.3% de pobreza extrema. La mayoría de las escuelas municipales del Hatillo están ubicadas precisamente en este sector rural, donde viven niños en pobreza o pobreza extrema. El último reporte que tuvo una de las escuelas ubicada en un sector que se llama Turgua, del Hatillo, el estado Miranda, que forma parte también de Caracas, 15% de inasistencia estoy teniendo por hambre. 15% estoy teniendo de inasistencia por niños que están teniendo problemas de alimentación. 15% de inasistencia estoy teniendo por padres que prefieren dejar a sus niños en la casa porque les sale muy costoso comprar la lonchera, porque no se consigue o no hay tiempo para hacer las colas. Cuando uno entra a Venezuela por el aeropuerto de Maiquetía, el aeropuerto internacional de Maiquetía, y simplemente uno sale por el Estado Vargas, la primera bodega, el primer supermercado que uno se consiga, uno va a ver cola. Hoy en Venezuela no hay leche, no hay azúcar, no hay pasta, no hay arroz, no hay harina precocida de maíz, inclusive no se está consiguiendo agua embotellada, no hay medicamentos. Hay niños como Oliver, que hace 3 semanas, un muchacho de 8 años que quería ser bombero, que salió inclusive con una pancarta a esa edad, diciendo que se quería curar, se murió por un cáncer. Ese cáncer, por cierto, no es que está en fase terminal, no es que una mala praxis. No se salvó porque no
había los medicamentos y no se pudo curar a tiempo. Entonces ese es el drama que hoy vive Venezuela, incluso comparable a países de África. Un gobierno que en 17 años le ha entrado más de $1 trillón, que hoy deberíamos tener hospitales, referencias en la región, deberíamos tener escuelas, referencias a la gestión, universidades, referencias a autopistas. Hoy simplemente lo más básico no lo conseguimos. Por eso necesitamos un cambio de gobierno, por eso necesitamos construir una transición donde haya justicia, donde haya democracia, que sea pacífica y que ese nuevo gobierno sea unidad nacional, amplio, plural y que empiece a satisfacer las necesidades de los venezolanos. Por eso, David, el revocatorio es una alternativa, por eso el revocatorio es una solución o por lo menos un camino a dejar la crisis atrás. Totalmente, además que es constitucional. Está completamente amparado la Constitución. La Constitución te permite 4 vías para cambiar de gobierno: referéndum revocatorio, Asamblea Nacional Constituyente, una enmienda constitucional que acorte el periodo presidencial y la renuncia. Bueno, en la unidad hemos decidido el referéndum revocatorio. La semana que viene se va a validar casi 200.000 firmas después de tantas trabas. Y esa semana que viene seguir habiendo muchas trabas. Al día de hoy todavía no sabemos cuáles son los puntos exactamente a validar. Pero es tal el sentimiento de cambio y es tal la desesperación y hasta agonía de millones de venezolanos que estoy seguro que vamos a poder superar estas trabas. Y sobre todo, lo más importante, Dani, aprender de estos 17 años para que más nunca lo que hemos vivido por casi 2 décadas se repite. Y te quería agregar otro tema, aprovechando que estoy en Medellín y que he compartido con distintos dirigentes como decía, de diferentes áreas. Los problemas que tienen los países en América Latina no se pueden ver como algo aislado. Hay países en América Latina que han pasado por guerras, en Centroamérica, países que han pasado en conflicto armado, como acá en Colombia, o países que estamos en un régimen autoritario que está transitando lo totalitario, como es Venezuela. Nosotros debemos entender que los problemas en América Latina son comunes, que cuando en Venezuela hay un sistema que no respeta la democracia, evidentemente los primeros afectados somos los venezolanos, pero el resto de América Latina también se ve afectada. Y por eso es muy importante que en estos momentos haya un apoyo sincero, genuino y claro por parte de los gobiernos de América Latina, porque si en Venezuela hay estabilidad, en América Latina habrá estabilidad. Si en Venezuela hay oportunidades, América Latina va a crecer también económicamente. Y si en Venezuela hay un proceso de transición pacífico, democrático, el día de mañana a las próximas generaciones de América Latina pues tendrán una moraleja para que en otros países de la región esto no se repita. Entonces eso es muy importante que en estos momentos se entienda, entender que nuestros problemas no son aislados. Ya que mencionabas lo constitucional del revocatorio, precisamente a esto hacía referencia quien poco habla, por cierto, de la situación venezolana, o quien poco habla del revocatorio, que es el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Esta mañana, en el foro que ha habido esta mañana, se ha hablado de Venezuela y el presidente Mauricio Macri ha dicho que ese referendo revocatorio es importante que se produzca cuanto antes. Usted siempre ha sido muy prudente. Sí, ¿Es también necesario ese referendo? Es necesario que se cumpla la Constitución. Cualquier democracia requiere que se cumpla la Constitución y el revocatorio es parte de esa Constitución. Muchas gracias, presidente. También hizo referencia a esto y creo que vale la pena repetir este sonido, breve sonido que le logró extraer de alguna manera nuestra compañera Andrea Bernal al presidente de Argentina, Mauricio Macri. ¿Qué opina de lo que pareció ayer en la OEA? ¿Qué pasó ayer en la OEA? Me pareció muy bien el comunicado conjunto. ¿Y la situación en Venezuela? ¿Ha cambiado un poco su posición de eso? A las 12 nos vemos en la conferencia de prensa. ¿No ha cambiado un poco su posición? ¿Qué piensa que hay que pasar en Venezuela? Elecciones, lo más rápido posible. La comunidad internacional está consciente hoy de que el revocatorio es una salida para los venezolanos. Entienden que todo diálogo pasa, decía Enrique Capriles hace unos días, por aceptar el revocatorio. Tuve la oportunidad de estar en una conferencia donde hablaron los presidentes Santos y el presidente Macri. Rápidamente intercambié palabras con ellos una vez que culminó la conferencia y justamente les expresé eso, que hoy lo que estamos pidiendo en Venezuela es que la comunidad internacional y más específicamente América Latina apoye a la oposición, que es mayoría en 4 aspectos, insisto. Quiero interrumpirte un momento. Está Nicolás Maduro hablando en vivo en relación a la OEA, por favor.